Gracias por estar aquí en esta peña tan especial. A Carlos, a Fernando, a César y a Nicolás. A Nico, para los amigos. Gracias. De entrada, y antes de ir a los detalles puntuales del partido y del evento, sus impresiones de la final. Arrancamos contigo, Nico, que andas feliz con tus paisanos. Debemos felicitarte para empezar. Gracias Juan, gracias por invitarnos al programa. Creo que hoy hemos vivido una gran final que tiene de todo, desde emoción, ha sido un partido muy emocionante. Creo que estuvo a la altura de lo que es un mundial. Los dos países representaron dignamente a sus selecciones y me dejan muchas reflexiones el torneo en sí, ¿no? Que creo que lo vamos a ir analizando en el desarrollo de la dinámica. Me quedo con la alegría de lo que significa este triunfo, con lo que el país necesita esta alegría, con lo que significa para Leo Messi levantar el título, la copa, y para ese grupo de jugadores que hizo un excelente trabajo, ¿no? Vamos con el mexicano-francés, ¿sí? Carlos Jiménez. Bueno, definitivamente. Tus impresiones de la final, Carlos. Claro, definitivamente pues fue muy peleado el esquema, el equipo francés hizo lo mejor posible. Desafortunadamente, pues los penaltis siempre se desarrollan de una manera diferente. Y de alguna manera, pues, ¿qué decir? Argentina jugó demasiado bien, Francia merecía también. Pues, entonces, definitivamente fue algo muy complicado de definir. Pero, ¿qué puedo decir? Fue una impresionante final. Realmente impactante para Qatar, para lo que fue algo pues, históricamente muy valioso. Fernando. Yo digo, bien dijo Nico que se puede platicar de todo el torneo porque es un mundial completo. Sí llegaron los dos equipos que más merecían llegar, eso sí quedó claro, y que mejor estaban jugando. Pero sí es bueno mencionar y entender factores que pudieron condicionar no solo este partido, sino varios partidos. Ahí, dentro de los récords que tú hablabas. Sin dejar de aplaudir y felicitar a todos los queridísimos amigos que hay aquí y en Argentina, que son argentinos. Factores que afectan el partido, que no son culpa de los argentinos, ni de la selección, ni mucho menos de Scaloni. Claro. Pero sí hubieron elementos como un penalti fantasmagórico, un quinto penalti, estableciendo un récord histórico en un mundial. 5 penaltis marcados a favor, 3 de ellos, decirles dudoso es casi insulto. Sí había una inercia catarí, una inercia gasera, petrolera, fifera, de desquitar 12 años. La serie FIFA Uncovered saca un tema muy importante a relucir en todo el planeta, en más de 90 países. Entonces la inercia del personaje, lo que Mickey Mouse es a Disney, hoy es Messi al fútbol mundial. Es el personaje, ese Blancanieves, que el cuento pueda terminar en un... Y vivieron felices los argentinos para siempre, pero lo convirtieron en un Mickey para todos, y sí hubo un todos mundial. Entonces hay una inercia por ahí que se ve muy canalizada en ese número de penaltis marcados y el fantasmagórico penal del inicio del partido. Condiciona mucho, no le es bueno eso al fútbol, pero Argentina no tiene esa culpa. Quiero ser muy puntual. El fútbol tendría que ser analizado como tal, no echarle culpa a los argentinos, sino que ellos tienen todo el mérito, ellos hicieron un partido casi total. Una vez más, así como sofocaron a Croacia, tenían a los franceses que no hablaban ni francés. Entonces hay mucho mérito de Argentina, hay mucho de mérito de ciertos aspectos del Mundial y de ciertos aspectos de FIFA que se tendrían que revisar. Cierro con, no es posible que en una final del mundo no revises un penal en el VAR. Revisarlo. Sí, claro. El hecho de tener prisa, como si estuvieras comprando una lata ahí en el supermercado, arráncate y ya vámonos. Para marcar un penal, el árbitro tenía prisa y apuraba para que ya lo tiraran. Pues, ¿qué palabra quieres usar? Una que no quieres que truene aquí en público. Sí, coincido contigo en lo que respecta que Argentina jugó mucho más parejo y el pecado de Francia lo paga al regalar prácticamente todo un primer tiempo. César Chapa. Sí, bueno, gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Hay muchos aspectos que analizar y podemos ver lo negativo o lo turbio, pero yo me quedo con el fútbol. Yo creo que el fútbol ganó. Para mí este es el mejor juego del siglo, de este siglo, en todo lo que representa fútbol, emotividad. Para mí es un traspaso que se ve muy claro generacional de Messi a Mbappé. El fútbol para mí hoy ganó, el fútbol cancha.
Porque podemos decir, y estoy de acuerdo con las dudas de lo del primer penal, pero Argentina fue inmensamente superior los primeros 60 minutos. El primer tiro a gol de Francia fue en el minuto 68, 69. Pero bueno, eso ya lo vamos a platicar. Para mí fue un gran partido que todos lo disfrutamos y esto va a ser historia. Difícilmente, porque las otras finales que se habían ido a penales, por ejemplo, la del 2006 había sido un 0-0 muy insípido, la de Italia-Francia, y en el 94, cuando Brasil le gana en penales a Italia, también era un 0-0 muy insípido que se va a penales. Este fue espectacular, este 3-3 con volteretas, con muy poco tiempo Mbappé mete a Francia al partido. Yo me quedo con eso, el fútbol ganó y yo creo que va a dar mucho de qué hablar esto. Nico, ¿algo que agregar a lo que comentaba Fernando? No, pues agregar el desarrollo del partido, que creo que los primeros 65 minutos Argentina hace un muy buen partido, logra dominar al rival. Me parece que los tres volantes del medio tuvieron una presión muy alta y eso hacía que Argentina recuperara la pelota muy alto y estuviera mucho tiempo en el campo del rival. Creo que Enzo, Paul y McAllister dieron un gran partido, no solo en la elaboración del juego, más bien en la presión que ellos hacían, aunado o agregando a lo de Julián Álvarez, que participa de una manera muy intensa en la recuperación del balón. Seguramente todos hemos visto cómo él presionaba la salida del rival y eso hacía que Argentina tuviera 65 minutos muy buenos, con la profundidad de Di María por el lado izquierdo, Messi, que inició cargado a la derecha pero se fue tirando al centro, generaba un espacio ahí que era ocupado por Molina, se integraba el lateral, muchas veces De Paul ocupaba ese espacio, Lío por el medio, Álvarez, que te da distintas opciones de juego, te permite jugar en profundidad a la espalda de los centrales de ellos, te permite asociar el juego, aparece por todas las bandas. Es decir, Argentina, yo creo que hasta el minuto 65, 70 más o menos se vio bastante bien. El inicio del juego de Argentina no tenía oposición, iniciaba cómodo el juego, no había una presión alta de Francia, parecía que Francia se replegaba. Y otra cosa que me gustaría compartirles es, creo que Argentina se sentía mejor compitiendo. Yo veía a un equipo francés como que entendió tarde el juego, Muy como tarde. que llegó al juego tarde, se se metió tarde, y eso fue una ventaja muy grande. Aún y eso, creo que el primer mensaje del técnico francés con los cambios antes del minuto 45, creo que ese es un mensaje contundente que las cosas no estaban saliendo bien y aparte saca a Dembélé, ¿sí? y a Giroud. Y les dio otra cara. Y les dio otra cara. Claro. Y yo creo que de ahí viene la parte más interesante del juego a favor de Francia, ¿no? Donde iguala el marcador, la verdad que toma el protagonismo del juego. Ahí también hay que sumarle, ya Argentina no tenía profundidad con izquierda porque no estaba Di María. Sí. Los medios que habían ejercido una presión muy alta, un desgaste muy alto, como De Paul, McAllister, estaban sintiendo el desgaste del partido. Vienen los cambios y creo que Francia aprovecha muy bien ese momento del partido, ¿no? No queremos terminar este primer bloque sin trasladarte, Carlos, una pregunta que nos han hecho muchas veces en los últimos 10 años. ¿Por qué vemos a tanto futbolista de color en una selección como Francia? Okay. La población francesa se ha modificado demasiado. Recuerden que Francia, aparte de su área metropolitana, tiene dominios de ultramar, y tenía muchas colonias, sobre todo en África, Senegal, Túnez, Argelia, por ejemplo, que fue parte de los protectorados franceses. No se diga la Nueva Caledonia o todos los dominios. Tiene muchos departamentos. Entonces, muchos de los inmigrantes tienen pasaporte francés, han llegado de la primera generación a la segunda generación. O sea, y lo más interesante, la población en Francia se está modificando de una manera definitiva. Hay 5 millones de africanos en Francia, me explico, son bastantes. La mayoría tienen pasaporte francés, son franceses. Para Francia, que es un país muy poco racista, la verdad, últimamente ha habido un cierto cambio en la estructura hacia esto, por la ultraderecha que ha ganado con Marine Le Pen, un poco la parte. Pero que quede claro, en Francia, si has ido a París últimamente, subes al metro, te das cuenta que la población está muy, muy diferente a la que te imaginabas hace 30 años. Entonces el cambio es definitivo.
la migración más la importancia que le dan ahora ya sí en Francia al deporte, al fútbol, ha generado esto. En todas las periferias de París, en la banlieue, los departamentos tienen estadios, entrenan mucho a los muchachos y sobre todo son de origen africano, de origen africano y también vienen de Europa del Este también. Pero lo más importante, son franceses de nacimiento hasta por segunda generación. Es algo muy importante, que mucha gente no lo imagina. Como Mbappé, que nació en París. Exacto. No, ha nacido, lo digo, desde 48 años. A partir del 48 hubo una inmigración fuerte, pero a partir de la guerra de Argelia, en los 57, llegan muchísimos a vivir a Francia. Entonces, simplemente Marsella. Entonces, las minorías étnicas en Francia son bien vistas, ¿ok? Y obviamente son franceses de nacimiento, o franceses de origen, con el idioma francés. Ahora sí, ya lo entendimos. Entendido.